Luis, si te parece, vamos a invitar a alguien más al cine en esta tarde de radio, de bolsa y de cine, por supuesto. Estupendo. Es Alejandro Touriño, es abogado de Legalitas. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Escuchando escenas de cine y comentando cómo efectivamente la temática jurídica es una temática tradicional dentro del cine de los Estados Unidos, de las películas de los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, y diría que casi en cualquier lugar tenemos películas con esa temática en torno a abogados, películas, series. Al final yo creo que también la figura del abogado yo creo que es transversal a la sociedad, y eso hace pues que nos encontremos con películas con esta temática. Pero más transversal en unas sociedades que en otras, o en todas por igual, pero en todas se observa de otra manera, porque en España no hacemos películas de abogados. Bueno, posiblemente en España se haga menos cine que en Estados Unidos, también puede ser la consecuencia, pero sí es cierto que digamos que también por la propia temática y por la propia concepción del derecho en Estados Unidos, es cierto que es algo más permeable al ciudadano. Todas esas anécdotas que encontramos con ese sujeto individual que litiga contra una gran corporación porque le ha acontecido cualquier daño, pues eso es cierto que lo vemos más en países anglosajones que en países continentales como el nuestro. ¿Y por qué eso sucede así? Porque esa manera diferente de entender la justicia y la posibilidad de que cualquier ciudadano litigue, cuando aquí pues se ve complicado, incluso, permítame, pero con el asunto de las preferentes parece que hay que agruparse, porque si no uno de manera individual no tiene nada que hacer. Bueno, porque yo creo que el acceso a indemnizaciones es distinto en un lado y otro del Atlántico. Cuando en España se reclama alguna cantidad económica, después el juez tiene esa facultad moderadora de imponer una sanción económica que suele ser bastante limitada. Sin embargo, en Estados Unidos nos hemos encontrado con indemnizaciones absolutamente millonarias, y eso hace también que tanto el abogado como el sujeto se sientan tentados, que incluso en circunstancias, digamos, no demasiado perjudiciales para el ciudadano, se inicie un procedimiento judicial. Luego también el tema de los tiempos pues también ayuda a ese procedimiento. Si en España tardamos 1, 2, 3 años en tener una sentencia judicial en primera instancia, pues vemos como normalmente en Estados Unidos esto suele ser más ágil. El cine, y siempre he querido hacer esta pregunta, el cine esas escenas de cine que vemos que nos parecen tan peliculeras, ¿eso es así en Estados Unidos, como nos lo cuenta el cine? Ninguna aproximación a la realidad, por lo menos la realidad judicial que nos encontramos en España. Pero la americana sí. Yo creo que tampoco, es decir, lo desconozco porque al final soy abogado español, pero sí es cierto que he viajado muchas veces a Estados Unidos por temas de trabajo, pero no pensemos que en un procedimiento judicial el abogado se levanta, se opone enérgicamente a una petición, elige el jurado, como vemos en las películas. Digamos que tiene una parte de ficción que a todos nos engancha, pero creo que poco vínculo con la realidad. Bueno, pues inevitablemente tengo que hacer alusión a una de las películas que más nos cautivó a la hora de poner en escena, bueno, una de las muchas, porque seguro que algún amante del cine antiguo reclama que vayamos a películas que son muy recientes, ¿no?, de la década de los 90. A ver si reconocen esta película. Santiago era un marine de muy bajo nivel. Iba a ser trasladado. Eso no es lo que ha dicho. Ha dicho que iba a ser trasladado porque corría un grave peligro. Es cierto, pero... Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo ha ido. Recuerdo lo que he dicho. ¿Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leerla? ¡Ya sé lo que he dicho! No hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño. ¿Por qué las 2 órdenes? ¿Coronel? A veces los hombres resuelven los asuntos por su cuenta. No, señor. Ha dicho hace un momento que sus hombres no resuelven los asuntos por su cuenta. Cumplen órdenes o la gente muere. Así que Santiago no debía de correr peligro, ¿verdad, coronel? Insolente, no bastardo. Señoría, quisiera pedir un receso. Quisiera obtener una respuesta, señor juez. El tribunal esperará una respuesta. Y la escena acaba así. ¿Ordenó el código rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¡Ordenó el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder! Vamos, que no hay códigos rojos en la realidad americana, o que es diferente, que esto es una película. Y si los hay, desde luego no se interroga así en un procedimiento judicial. Es decir, el margen de maniobra que los letrados tenemos en vista es muchísimo más escueto que este, y obviamente el juez no permite que haya un acoso y un interrogatorio como veíamos aquí. No permite literatura. Ni mucho menos. Claro, los americanos nos sorprenden, Luis, en muchas ocasiones cuando vemos, por ejemplo, presentaciones de resultados o de productos por parte de grandes empresas americanas, nos sorprenden siempre las puestas en escena, ¿no? En las puestas en escena de gigantes tecnológicos, ¿no? Una Apple, estamos pensando, cada día más empresas, pero también la puesta en escena de casos con abogados, ¿no? Porque qué bien hablan y qué bien se les ocurre una pregunta y cómo rebatir, ¿no? Y cómo llevar una historia a su terreno. Y además estamos cada día contando litigios que hay entre las diferentes empresas y cómo el abogado de empresa, sobre todo en Estados Unidos, tiene un peso muy importante, ¿no? Supongo que también hay grandes diferencias
con eso en Estados Unidos y en España, pero al final el equipo de abogados de una empresa es fundamental, ¿no? Absolutamente, pero yo creo que abogados brillantes existen en Estados Unidos y lo existen igualmente en Europa. Lo que ocurre es que al final tenemos que ponernos en la realidad de que cuando uno llega a un juzgado por la mañana, la sala de vistas se abre a las 9 y media de la mañana y a las 2 se cierra. Y eso significa que todos los juicios, todas las audiencias previas que estuviesen pendientes para ese día se tienen que cursar. Con lo cual hay poco margen de literatura, poco margen de discusión, sino más allá de que cada letrado proponga lo que corresponda en función de la tipología de juicio en el que se encuentre y en su momento se dicte sentencia. El hecho de que haya jurado popular o no lo haya, eso influye en acercar más a la justicia. ¿Una sentencia es más justa o menos justa en función de quién la dictamine? En España la regulación de la ley del jurado ha quedado para casos muy tasados y, digamos, minoritarios. El grueso mayor de los procedimientos que nos encontramos en nuestro país, pensamos en reclamaciones, en cualquier circunstancia de nuestro día a día, se va a dirimir por un solo juez. Más o menos justo, bueno, digamos que es el sistema común, el sistema judicial que ha imperado en nuestro país durante años. Bueno, les recuerdo que estamos con Alejandro Touriño, es abogado de Legalitas. Usted ve muchas películas de abogados, ya se las sabe todas. ¿Tiene una preferida? A mí siempre me ha gustado mucho la literatura y siempre me ha gustado mucho el cine, con lo cual yo he crecido con los tomos de la historia del cine de Romain Gauguin y me ha gustado siempre el cine, con independencia que viniesen o no abogados. Casi lo de abogacía ha venido en un segundo lugar y lo primero ha sido siempre la querencia por lo intelectual. Y hay muchos litigios en el ámbito del cine, porque seguramente usted también ha casado ambas temáticas, ¿eh? Muchísimos. De hecho, digamos que la protección de los intangibles es posiblemente uno de los grandes caballos de batalla, uno de los grandes retos que nos encontramos en la actualidad. Lo vemos en el día a día, cada vez más el usuario tiene acceso a contenidos protegidos por derechos de autor, llámense películas, videojuegos, cine, y obviamente los titulares de derechos quieren ver cómo estos se ven protegidos en la red. Hablando de las películas favoritas de un abogado que tenemos aquí, el portal abogacía.es en su momento también pidió a abogados ilustres en España que dijeran cuáles eran sus películas favoritas, y tenemos aquí algunas de ellas. Por ejemplo, Antonio Garrigues Walker, teníamos en esa lista que hacía en Abogacía como una de sus películas favoritas con contenido jurídico, digamos así, o en la que aparecían abogados. Estaban, por ejemplo, 12 hombres sin piedad, una película de Sidney Lumet, claro, es mítica. Curiosamente también Mataron Ruiseñor, de la que hace poquito se ha hablado también, porque la autora del libro... La segunda parte. Sí, se ha publicado la segunda parte, que se escribió en su momento también, aunque es realmente una precuela. Como no, Algunos hombres buenos, o La tapadera, también citaba Cadena perpetua o Las dos caras de la verdad. En el caso de Francisco Jiménez Villarejo, pues citaba algunas de estas, pero también hablaba de Veredicto final, el caso Winslow, el juicio de Nuremberg, por ejemplo, también El nombre del padre, ¿no? El nombre del padre. Sí. Una historia también de un juicio muy famoso en su momento. Y, por ejemplo, Eduardo Torres Dulce decía que Fracture era una de las que más le gustaba, La caja de música, también otra historia judicial muy, muy fuerte, y Vencedores o vencidos, de Stanley Kramer del 61, ¿no? Son muchas películas, muchas de ellas se repiten entre todos los abogados que contestaron a esta encuesta. ¿Y de todas esas, Alejandro? Pues os voy a dejar con la miel en los labios, porque os diría que me gustan todas, pero igual que me pasa con los libros, y lo he discutido muchas veces, igual que no tengo un libro favorito, tampoco tengo una película favorita. Me voy recreando, yo creo que también en función de la época de la vida, en función de cómo se encuentre uno anímicamente, pues van cambiando esos activos intelectuales alrededor de la persona. Es que es gallego, Alejandro Gallego, por eso responde así. Me han gustado todas. A mí hay una cosa que me fascina en algunas de las películas con abogados, y me voy a referir sobre todo a La tapadera, que estábamos escuchando desde el comienzo, y es como el hecho de pertenecer a ciertos bufetes de abogados, o ser socio de ciertos bufetes de abogados en Estados Unidos, te genera un estatus muy elevado y te genera importantes ingresos económicos, ¿no? Es no sé si al final tiene mucho de ficción o hay esas grandes diferencias también entre Estados Unidos y otros países a la hora del estatus de un abogado, dependiendo del bufete al que pertenezca o a la empresa que le contrate. Pues desde el punto de vista del derecho español, he de decir con todo mi pesar que eso sí tiene visos de realidad. Como digo, he viajado muchas veces a Estados Unidos por temas de trabajo y me doy cuenta que los compañeros que ejercen allí, sobre todo de grandes firmas, pensemos en zonas pues Nueva York o San Francisco, donde digamos que el gran peso tecnológico o el gran peso de las grandes organizaciones se mueve en esos territorios, y nos encontramos que los abogados y los socios de esas firmas tienen sueldos realmente elevados,
su tarifa ahora es muy, muy elevada y que no tiene nada que ver con los rangos en los que nos movemos en Europa. Y sin embargo parece que la justicia está como más cercana, ¿no?, al ciudadano allí, o queda camino y se está trabajando para que esa filosofía también se integre en el día a día en un país como el nuestro. A ver, aquí está interiorizado que nos vayamos de vacaciones cuando hay un puente. O que a la música de La Tapadera, qué buena es, sí, la banda sonora. O que pues que nos vayamos de vacaciones, o que tengamos un seguro médico. Aquí está, se va generalizando el hecho de que yo tengo un abogado, pertenezca al estatus al que pertenezca, ¿no? Porque parece que lo de tener un abogado es cosa de ricos. Yo creo que eso ha cambiado bastante, y de hecho Legalitas ha hecho bastante camino en ese sistema. Es cierto que hace unos cuantos años, os diría casi un par de décadas, el acceso a un abogado en España era algo realmente complicado. Yo creo que hoy, a esta fecha, cualquiera puede tener el acceso a un abogado para dar solución a los problemas que pueda tener. En Estados Unidos yo creo que se ha concebido de una manera distinta, porque también es cierto que el rol que juega el abogado es distinto. Digamos que es una posición, podríamos decir, algo más elitista o algo más de clase, pero que luego eso se revierte con esa vocación del abogado de retornar a la sociedad lo que la sociedad previamente le ha dado a él. Un poco esos sistemas pro bono que hemos visto también en muchas películas, donde en un grupo de afectados se dirigen a un gran despacho de abogados y ese senior partner que está a punto de retirarse incluso no cobra, ¿no? Sí, no, porque le devuelve el servicio a la sociedad. Ese es el margen. El pro bono es precisamente el no cobrar absolutamente nada a cambio de la notoriedad que supone llevar una class action, un gran caso judicial frente normalmente a un grande. Ahí lo vemos en Erin Brockovich, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un caso real, además, ¿no? Eso es. Parece que no hay película de abogados que se precie en Estados Unidos si no está por medio el FBI. Bueno, es que el FBI está en todo, o la CIA. Han pinchado los teléfonos. Quizá le sigan, pueden estar en Washington mientras hablamos. ¿Quiere decir que mi vida corre Quiero decir peligro? que no podrás seguir viviendo como hasta ahora. Ese bufete es el único representante legal de la familia Morolto de Chicago. El crimen organizado, la mafia. No puedo creerlo. Crean empresas legales con dinero negro procedente de las drogas, el juego, la prostitución. Dinero en efectivo que envían a las islas, si usted me cree. La curiosidad, la diferencia entre el trabajo de la justicia en España o el sistema judicial en España en relación a otros países europeos, ¿es similar a la diferencia con Estados Unidos o depende que estemos hablando del ámbito anglosajón y que nos vayamos al Reino Unido, por ejemplo, o a países del norte? Vamos a ver, España pertenece a entorno comunitario y eso hace que todas las normas que han emanado en los últimos años sean muy similares al resto de los países. Lo que ocurre es que cada jurisdicción, digamos que tiene unas reglas procesales distintas y eso hace que nos encontremos con discrepancias. Reino Unido, digamos que va en otra liga completamente distinta porque más de ese corte anglosajón tradicional, donde lo que se conoce como el common law, donde como tal no tienen códigos frente al sistema europeo de codificación de Napoleón, donde todo está en códigos. Es decir, eso también explica las diferencias de que un contrato americano tenga 100 páginas y un europeo o un español pueda tener 2 o 3. La diferencia es que todo lo que no esté regulado en el español va a estar regulado en el Código Civil, estoy hablando de ámbito privado de particulares. Sin embargo, en Estados Unidos los abogados se miran mucho de que toda la relación entre las partes esté bien documentado, porque el resto irá sobre la base de jurisprudencia, ese case law, y no tanto del common law que tenemos nosotros. Hablamos de pelis, Luis, pero hay más que pelis, hay series. Sí, de todas formas, yo quiero estimular vuestra memoria ahora y sobre todo la de nuestro abogado, porque quiero que nos cuente por qué él es abogado y si las películas o las series pues tuvieron algo que ver en esa decisión de estudiar esta carrera y de ejercer esta profesión, porque yo entiendo que hay momentos de películas que pueden echar atrás a uno cuando esté pensando en ser abogado, como este, por ejemplo. Abogado, abogado, ¿estás ahí? ¡Abogado! Hombre, si un personaje como el que interpretaba Robert De Niro en Cabo del Miedo te viene detrás y te dice abogado, abogado, y ya sabes por qué va por ti, pues porque fuiste el que le metió en la cárcel, pues hombre, eso pues sí, la verdad es que a mí me echaría atrás. Pero bueno, yo creo que vamos a ir a cuestiones un poquito más, no sé, más nostálgicas si quieres así, pero hubo una serie de televisión muy famosa sobre los abogados, aunque un poco peculiar. No creo que en Estados Unidos los abogados trabajasen así y mucho menos en España. Bueno,
Esta es la música de Ali McBeal, seguro que muchos la han recordado, esta serie de televisión que desde el año 97 hasta 2002 se emitió en la Fox en Estados Unidos, y en España nos llegó pues en torno a 99, primero en Telecinco, luego en 4, más o menos. Yo creo que mucha gente conoce esta serie de televisión, como digo, con personajes muy peculiares y supongo que escenas y situaciones no muy reales. Pero vamos a remontarnos un poquito más al pasado, porque seguro que hay algún abogado escuchando que dice, hombre, a mí esa me gustaba y quizás yo pensaba que cuando fuese abogado viviría escenas como las que se vivían en esta serie. Supongo que muchos ya la recuerdan, Juzgado de Guardia. Era una sitcom, era una comedia en la que pasaban también, se daban situaciones inverosímiles, pero muy divertidas. No sé, ahora le preguntaré también a nuestro invitado si él pensaba que podía ser algo así, lo de ejercer de abogado y estar en un juzgado. Pero yo sé que hay una mucho más seria y mucho mejor creada que es esta. ¡Qué momento revival! Momento revival, sí, pero yo creo que ha tenido mucho que ver, ¿no? En Estados Unidos y en España también, el hecho de que se emitieran estas series para que haya muchas personas que hayan querido, al menos, intentar ser abogados. En el caso de esta serie, por supuesto, estamos hablando de La Ley de Los Ángeles. Es inconfundible la música de Mike Post, que componía prácticamente todas las intros de ciertas series, como la de también Canción Triste de Hill Street o Hill Street Blues, que era el mismo creador, Stephen Bocco. Lo que hizo fue llevar lo que había hecho con los policías a los juzgados, ¿no? Con esa Ley de Los Ángeles, que sí que es cierto que es la que más influencia ha tenido, aunque en España también teníamos lo nuestro, ¿eh? En España, no sé si os acordáis de esta serie. Si La Ley de Los Ángeles se emitió desde el 86 hasta el 94, más o menos, en la NBC, esta en España, desde el 86 hasta el 87, era por televisión española, evidentemente, no existía otra, Turno de Oficio, con Juan Echanove. También ahí los españoles descubrimos cómo parece que trabajaban los abogados, en este caso los abogados de oficio, y luego todas las historias que había detrás, ¿no? No sé cuál de estas series pues has podido inspirar a nuestro invitado a la hora de escoger esta profesión. Pues a mí ninguna. No, esto ha sido, pero luego sí que contaré ciertas anécdotas con respecto a cada una de las series, porque ha marcado un poco el camino de muchos abogados. Yo estudié Derecho por un puro descarte, porque no había otra que me gustase más, y digamos que este era el menor de los males posibles. Dicho eso, la carrera no me entusiasmó demasiado, y hasta que empecé a trabajar no le vi el gusto real a la posibilidad de ejercer como abogado. Y a fecha de hoy disfruto de mi profesión con pasión, me gusta lo que hago y disfruto, pero es cierto que la carrera como tal no era demasiado atractiva. Luego, con respecto al tema de las series, es bastante curioso porque, por ejemplo, en La Ley de Los Ángeles recuerdo que en su momento se hablaba de que se había incrementado la nota de corte de la selectividad en España, precisamente porque mucha gente quería ser abogado a raíz de la emisión en España de La Ley de Los Ángeles. Y luego, lo que sí que tengo una queja formal y enérgica, que tirando un poco de recurso, es con el tema de Ali McBeal. Esto ha hecho muchísimo mal en España, porque los clientes llegan al despacho y desde que nos cuentan el caso hasta que tenemos una sentencia pasa, como decía antes, bastante tiempo, diría años, y sin embargo en Ali McBeal veíamos que en el mismo capítulo, en apenas un día, solventaban el procedimiento y lo iban a celebrar por la noche al bar. Pues trasladar esa ansiedad de tiempos al cliente no siempre es sencillo, sobre todo cuando sus expectativas son distintas. Pero sí que es cierto que ha habido mucha influencia, no solo en los propios abogados, en la profesión en sí, sino en los clientes, ¿no? Que piensan que quizás, como está diciendo, ¿no? Las cosas en la realidad son parecidas a lo que ocurre en las series, y como la mayoría de las series vienen de Estados Unidos, pues también hay un contraste muchísimo mayor. Eso es, los clientes les encanta ir a los juicios o por lo menos a priori quieren ir con el abogado a juicio, y en ocasiones pues les toca porque son parte, hay un interrogatorio, una pericial o lo que sea, y ellos aparecen allí, y normalmente el comentario suele ser bastante común de la decepción, claro. No porque el abogado lo ha hecho mal, sino porque no hay ese turno de oratoria que nos encontramos en un procedimiento civil. Que es aburrido al lado de lo que vemos en las películas. Claro, nadie se levanta, porque el primero que se levante se va a llevar un regaño del juez, y después el tiempo para conclusiones en procedimientos civiles suelen ser muy acotados, con lo cual esas florituras dialécticas no tienen lugar por lo general en los juicios en España. Por ejemplo, no pasa esto, no tenemos a un testigo al que le estamos interrogando y suceda esto. ¿Y el soldado Santiago llegó tarde a alguna reunión? Sí, señor. ¿Alguna vez tuvo el cuarto en desorden? Sí, señor. ¿Se rezagó en alguna carrera? Continuamente. ¿Alguna vez, antes de la noche del 6 de septiembre, recibió un código rojo?
No, señor. ¿Nunca? No, señor. Usted lo recibió porque le sudaban las manos. ¿Y por qué Santiago, ese lastre para su unidad, no lo recibió? Dawson no nos dejaba. Dawson no les dejaba. Los chicos hablaban muy mal de Santiago, pero no se le acercaban. Tenían miedo de Dawson, señor. Protesto. El testigo está conjeturando. Nada de conjeturas, ¿eh? Nada. No, eso es algo que dicen mucho los jueces en las películas, al menos, no sé si aquí lo dicen. Las sentencias en España son bastante menos lúcidas que Vale. eso. Al final tratan de aterrizar un poco el supuesto o la problemática entre las partes a un texto que ahí sí diría que cuanto más escueto mejor. La subida de las tasas judiciales al final es buena, es mala para generalizar el uso del sistema judicial a la gente de a pie, porque mucho se ha criticado eso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la privación del ejercicio de la justicia de cualquier ciudadano es un error. Es decir, poner un límite en eso es un error. Pero sí es cierto que hay muchas maneras de graduar el acceso a la justicia. Posiblemente la persona que no tenga recursos para poder permitirse un abogado tiene derecho a ello. Pero sin embargo, la organización que tiene unos ingresos millonarios, pues también tiene cierto sentido que pueda tributar o que pueda pagar una tasa determinada por ejercitar un derecho. ¿Se puede litigar por todo? Bueno, poder se puede, pero lo que ocurre es que esto tiene consecuencias, normalmente en forma de costas. Es decir, la parte, según lo que dicen nuestras leyes procesales, la parte que pierde un procedimiento se le impondrán las costas del procedimiento. Uh-huh. Al final, quizás en España conocemos un poco cómo funciona esta profesión y cómo funcionan los juzgados más por las imágenes reales que vemos en los telediarios que por las películas. Me refiero a casos de corrupción, a famosos que están en litigios, y al final el abogado estrella en España es ese que defiende, por ejemplo, a un famoso que ha cometido algo de corrupción, por ejemplo. Pero yo creo que ninguna de las dos son muy buenas referencias del panorama general judicial en España. Es decir, por un lado, porque en Estados Unidos la realidad judicial es distinta a la nuestra, la de las películas obviamente muchísimo más, y luego en España los casos mediáticos nada tienen que ver con los procedimientos ordinarios que nos encontramos en el día a día. Como decía antes, cuando uno se sienta en la puerta del juzgado y está esperando a que le toque su turno, lo único que hace es disfrutar de los minutos que su señoría le concede para poder hacer el valer derecho de su cliente, sin más. Uh-huh. Les hemos acercado al ámbito jurídico, judicial, las diferencias entre España y Estados Unidos, gracias a Alejandro Touriño, que ha tenido el detalle de acompañarnos desde la empresa Legalitas. En Estados Unidos, la solución a los problemas legales puede producirse de muchas maneras, por ejemplo, de esta. Son 250 casos de fraude postal. Eso es fraude organizado. Está castigado con 1.250 años de cárcel y multas por valor de 2,5 millones. Más de lo que acusaron a Capone. Usted lo retuerce como quiere. Hizo un trato con nosotros. Nos sacó dinero, 3/4 de millón. Sigue siendo un abogado importante y se ha librado de todo. No me he quedado ni un centavo. Era para otra persona. Porque en Estados Unidos, no sé si aquí también, el secreto profesional va por encima de todo. Entonces busquemos la manera de llevar a la ley a los culpables, pero siempre salvaguardando, en este caso, a los mafiosos, porque lo que importa también es preservar a nuestro cliente, ¿no? Ese es uno de los grandes debates de la abogacía y de hecho es uno de los primeros, dilemas éticos que se plantean cuando uno inicia la carrera de Derecho. Cuando uno estudia Derecho Natural, que suena un poco como anticuado, pero hace referencia a los orígenes de la profesión, es decir, ¿todo el mundo tiene derecho a un abogado y tiene derecho a un procedimiento justo, sí o no, con independencia de lo que haya cometido? La respuesta, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que sí, y sobre esa base la figura del abogado muchas veces funciona casi como la del cura. Recibe una confesión de alguien y está obligado por su propio estatuto y su propia deontología profesional a no revelarlo a ningún tercero. Yo creo que son normas aceptadas y no tiene demasiado debate. ¿Alguna película o serie, Luis, de abogados con la que tú te quedes? Porque Alejandro dice que en función del momento vital que ha atravesado, pues ha tenido prioridad o preferencia por unas o por otras, igual que con los libros. ¿Y tú? Bueno, yo de las que he mencionado anteriormente, de series, me quedo con Juzgado de Guardia porque me gustaba la comedia en sí y me trae muy buenos recuerdos. Nunca fui ni de Ali McBeal ni muy de La Ley de Los Ángeles, también de Turno de Oficio en su momento, pero de las películas yo sí que coincidiría en ese
en esa encuesta que se hizo entre esos abogados, en el que al final hicieron una suma de todas las respuestas y la más votada fue 12 hombres sin piedad. O sea, que es una de las películas sobre trama judicial que más me gusta, y En el nombre del padre también. Ha sido un placer, Alejandro Touriño, desde Legalitas, que nos haya acompañado esta tarde de cine económico, que se haya convertido usted en uno de nuestros espectadores económicos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Luis, pues gracias también por acompañarnos al cine, ¿eh? De nada. Eres un buen colega, no solo de trabajo, sino también de cine, fíjate, ¿eh? Sí, de cine y si quieres de un juicio. Sí. Sí. Pero yo solo pido que esto no sea una tapadera. Para nada. Se levanta la sesión.